Señores, volvimos. Fue un receso, pero mira, así cortiquito, no como, bueno, como otras cosas que ustedes saben que posiblemente pueden ser sustanciales. Así que buena recomendación para este fin de semana, para que te desestreses, para que disfrutes en pareja o en solitario, con amigos o con una peor es nada o un peor es nada. Señores, para invitarnos a la locura del teleteatro, llega al estudio una estrella. Para mí es el Don Highland Machine. Bienvenido aquí a CB24. ¿Cómo estás tú? Todo bien, mi Pedrito, todo bien. Qué rico, ¿no? De poder estar aquí contigo. Total, además que, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho que los buenos amigos se reciben en casa. Tal cual. Como cuando uno tiene un barbecue, cuando uno de repente quiere, pues, departir con unos traguitos y bueno, y en buena y grata armonía. Y en este caso, Highland, tú vienes precisamente a promocionar un espectáculo, pero antes quiero que nos vayamos directamente al génesis, no del actor, sino de la persona, cubano. Un gentilicio que a veces pesa, son tantos años sumergidos el pueblo cubano en una situación además de opresión. Sí, tal cual. Y creo que una de las mayores consecuencias, ¿no?, que ha tenido esa presión ha sido el que ha afectado directamente a la cultura. Donde tú, como presentador, actor, parte del gremio, ¿no?, y que estás dentro de la industria, sabes el trabajo que pasa un actor para poder formarse, ¿no? Que directamente no es algo que tú puedas concebir en 3 semanas, no es un curso que pasas de 30 semanas, sino que la preparación actoral se requiere de muchísimos años de estudio. Vas a una universidad a estudiar arte. Entonces, cuando tienes un sistema como dictaduras que sufren tu país y sufre el mío y otros más, que hay tantos recortes presupuestarios, que los actores se ven obligados a hacer novelas de 120 capítulos cobrando una miseria, porque es la realidad. Esto afecta directamente a la cultura porque tú desmotivas, ¿no?, la vocación de las personas, y la mayoría de ellos se desvincula cuando realmente pudieran vivir siendo y ejerciendo su talento, ¿no?, como mejor lo pudieran hacer, y no Claro. tan solo por una salida económica. Cuando Highland se da cuenta que su norte era precisamente interpretar personajes que se parecieran o que fueran muy distintos a la simbiosis de la persona. Mira, fíjate que yo realmente descubro esta parte de mí porque a mí me encantaba escribir. ¿Sabes? Yo escribía mucho cuando era pequeño y siempre fui muy bueno en ¿Pero español qué escribías? y literatura, historias. Ok. Claramente eran narrativas donde se narraban todas en primera persona, hablando prácticamente monólogos que iban describiendo circunstancias, ¿no?, a lo largo. Esto ahora lo puedo hablar así porque llegué a estudiar, ¿no?, para poder escribir, pero no fue algo que ni tan siquiera ejercí. Y cuando presento un trabajo de este tipo en la escuela, me sucede que una profesora de español y literatura me dice, tú tienes, a la hora de contar lo que escribes, mucha caracterización. Okay. ¿Sabes? Yo le ponía el tono a las emociones y tal, y se hace una pequeña obra, diríamos que algo de microteatro en la escuela, y yo ayudo a la profesora a montar aquello. Y yo tratando de explicarle a uno de mis compañeros, que ninguno de los dos habíamos estudiado actuación, cómo tenía que hacer del boticario en Romeo y Julieta, ella me dice, la obra la vas a hacer tú. O sea, tú le quitaste el puesto a ese compañerito, lo desplazaste y le dijiste, no te vistas que no vas, que aquí voy yo. Mira, fíjate de que esto realmente fue pura coincidencia. Yo, la primera respuesta que tuve fue no, o sea, esto no es para mí, yo no soy actor, yo respeto mucho lo que los actores hacen. Y ella me dijo, esto es un juego de la escuela, esto no es nada profesional. Bueno, ganamos el concurso a nivel nacional, porque nos fuimos con la obra a nivel nacional. Y ganamos el concurso. Y yo, cuando me vi envuelto, ¿no?, en todo este tema de qué era el montaje teatral, vestuario, iluminación, directores, sonido, descubrí como un mundo, ¿no?, que yo no tenía conocimiento de cómo funcionaba. Y me enamoré del teatro, básicamente, ¿no? Fue como realmente dije, ok,
a esto me puedo dedicar la vida entera. Sin embargo, en Cuba, no sé, tuviste la oportunidad de hacer estudios en la escuela de teatro, porque además entiendo que si participas en la escuela de teatro no puedes trabajar. Literal, una cosa que no tiene sentido de ningún tipo, porque creo que la mayoría de las escuelas, vamos a decir, estudias medicina o estudias gastronomía, hay un momento en el que tú te vas a hacer prácticas. Claro. ¿Me entiendes? Esto no existe en las escuelas de arte en Cuba, básicamente en actuación. Cuando el actor está siendo preparado para tener una carrera en actuación, no te dejan hacer cine, no te dejan hacer televisión, no te dejan hacer teatro, haces mucho pero escolar, dentro de la escuela, parte de los talleres de preparación. Pero tú no te vas a ejercer como actor fuera del ámbito educacional. Entonces, no, yo me presenté el primer año a las pruebas de aptitud y no me aprobaron. Y de hecho ese año me recomendaron que estudiara medicina. Una querida. Tienes mucho talento. Demasiado talento en la actuación. Entonces me recomendaron que estudiara medicina, y yo siempre he tenido mucho miedo a las agujas. Y dije, no, o sea, esto no es para mí. Y no me desilusioné, como muchos de mis compañeros sí pasaron, que se terminaron dedicando a otras cosas teniendo un talento maravilloso, que quizás se desvincularon de una profesión que pudieron haber tenido con muchísimo futuro. Y me volví a presentar al próximo año. Me aprueban para las pruebas. Me aprueban las pruebas de aptitud, perdón. Y una vez teniendo estando en proceso de entrar a la escuela, bueno, yo hago un proyecto que era para cine, que era un proyecto independiente. Sucede en este proyecto que nosotros expusimos una realidad del sistema que a ellos no les gustó. Y lamentablemente eso me trajo muy malas consecuencias, porque cuando haces cine independiente y se supone que el cine es para denunciar lo que pasa en una sociedad, como todo el arte, me vetaron, no pude entrar a la escuela de actuación, no pude prepararme vocacionalmente, pero sí traía una preparación previa producto a talleres que tuve que hacer, escuelas privadas que tuve que atravesar con los mismos profesores que estaban dentro de la escuela, pero que tenían que hacer esto para poder subsistir, por decirlo de alguna manera. Y teniendo en cuenta que no pude entrar a la escuela y que la preparación que había tenido era prácticamente, como decimos muchos, de la calle, del día a día, de meterme en un teatro con directores, aprender cómo instruían a los actores, cómo los regañaban, qué les quitaban, qué les ponían. Nosotros, ¿sabes? Nos dimos cuenta, los muchos que habíamos participado en el corto, que quizás no tenías que ser tan preparado a nivel vocacional para tú poder tener una carrera exitosa en actuación. Ahora, fíjate, nos hemos paseado un poco por la situación de tu país, después cómo de alguna manera te diste cuenta que querías ser actor, la no preparación en una escuela como tal. Ahora, se supone que el arte es una denuncia de la situación país. ¿Cómo se hace cultura en una Cuba que tiene amordazado a un pueblo entero? Bueno, yo creo que esto, y es a lo que tenemos que darle gracias, esto va a suceder en Estados Unidos, en Venezuela, en China, en cualquier lugar donde se produzca arte. Necesitamos más directores arriesgados, productores que quieran apostar por sufrir quizás alguna consecuencia de, digamos, censura, porque muchas veces nos molesta que nos digan nuestras propias verdades. ¿Sabes? Nuestras realidades muchas veces no nos gusta que nos las enseñen. Y quizás muchas veces tenemos conocimiento de lo que está pasando, pero no queremos que nos lo sigan refrescando, ¿no? Entonces, muchos actores y directores atrevidos, personas que se han atrevido a poner dinero en una producción, haciendo éxitos televisivos en el cine, teatrales, pero que le ha tenido consecuencias de quizás no volver a trabajar más. Entonces, sobre esos temas, ¿no? Hemos ido han ido sobreviviendo los actores cubanos que todavía trabajan dentro de la isla y que se ven muchas veces obligados hoy a ser de general, mañana de comunista y pasado de barcero, ¿sabes? Entonces es por ahí, ¿no? Es un poco... Creo que hay muchas más realidades que descubrir
que lo que está evidente a la vista. Sin embargo, debo preguntar, además pulsarlo, porque conozco la historia, porque en algún momento en otro programa tuviste la oportunidad de decirme que por todo lo que había sucedido o habías pasado en este caso, y sé que evidentemente vienes a Estados Unidos después de huir de aquel momento. Llegas a este país y te has convertido en un líder, digamos, de la cultura propia de tu país. Vienes con Citas Ciegas aquí en CB24, un espectáculo que habla precisamente de eso, de esos encuentros de pareja y posiblemente ocasional. ¿Cuándo van a estar? Bueno, imagínate de que Citas Ciegas lo vamos a estar presentando el próximo 6 de diciembre, sábado, señores, el próximo sábado. Y tú, usted, ustedes, todos en la casa, todos allá afuera que quieran tener un plan realmente entretenido y diferente, tienen que venir al teatro a ver esta obra, Pedro. Porque tú, que bueno, pudiste estar en la premiere de la obra. En la premiere, en la tercera, en la última. Esto todo. Tal cual, pudiste ver que ha sido un espectáculo que los actores nos hemos disfrutado, que nuestro director lo dio todo para que el montaje quedara tal cual como se puso. Entonces, Citas Ciegas lo vamos a tener este próximo sábado, 6 de diciembre, para que, bueno, los que no pudieron venir estas últimas funciones que estuvimos presentando puedan venir a ver esta maravillosa comedia que te va a llevar de un lado a otro sin darte cuenta. Y es como esta sensación de que me quiero reír de algo incómodo o algo que muchas veces he tenido que vivir. Es algo que yo no te recomiendo que te pierdas. Sí. Porque sería una pena, la verdad. Es una joya, ya lo saben, lo pueden disfrutar en la 2920 del Northwest, en las 7 calles, aquí mismo en Miami, con estacionamiento, valet parking. Van a tener la oportunidad de tomarse un traguito y, por supuesto, de pasarla sumamente ameno, grato, como se va a disfrutar en el teatro. Me dijo un pajarito por allí que vienes con un segmento para CB24. Bueno, eso dicen, pero no puedo todavía adelantar absolutamente nada. Solo sé que nos vamos a seguir viendo en estas maravillosas cámaras y pantallas, rodeados de colegas, y una vez más agradecido con el maravilloso público que siempre me ha acogido y me ha dado la oportunidad quizás de mostrar algo que en su momento, de donde vengo, no pude hacer. Bueno, dirían en mi país, vino a soplarme la nuca. Señores, se van a quedar con nosotros porque en enero 2026 hay clases de teatro en el Teleteatro, no te lo pierdas. Y mientras tanto, mientras Aileen y yo discutimos cuál es el segmento que va a ser, ustedes pónganse cómodos y sigan disfrutando porque nosotros seguimos reconectando contigo.